Para finalizar, vamos a escuchar al doctor Nahuel Altieri, fundador y presidente de la Asociación Abogados del Fuero desde junio 2019, una asociación que emplea más de 3.800 abogados y abogadas de todo el país. Bueno, Nahuel, escuchamos. Gracias, doctora Soledad Mato. ¿Me escuchan bien? ¿Anda bien el micrófono? Bárbaro. Qué panel, ¿eh? Bueno, vamos a... Como es el último, ya están medio cansados de escuchar porque valía la pena concentrarse porque dijeron cosas muy esclarecedoras y que realmente a título personal me llena de orgullo estar con estos colegas acá. Ahí hay otra colega que me llena de orgullo que es la doctora Nadia García, Hayton, Oliveira y tantos más de la Asociación Abogados del Fuero. Bien, doctor Dugarte, me habilita el PowerPoint, ahí está. Tema, la recomposición de los créditos laborales y la degradación de los derechos laborales, el estado de la justicia del trabajo y los subsistemas de reclamación, presente y futuro de la economía nacional y su repercusión en los juicios laborales. A ver si esto anda. ¿Cómo hago para pasar? ¿Con el flechita? Con la flechita, apuntando por ahí. Ah, ahí. Oh. ¿Sí? A mí no me da bola. Le responde las chicas. Sí, está deconstruido. Fíjate si con las chicas funciona. Por ahí de más lejos, ¿será? Qué raro. ¿Se habrá quedado sin pila? A ver. Mientras voy a agradecer, este es un camino que inicié en 2011. Quiero agradecerle especialmente a Julio Grisolía, que es un kamikaze porque nunca me pregunta lo que voy a decir, ni me dice lo que tengo que decir. O sea, hay que valorarlo eso, porque sabe que yo digo cosas que incomodan. Por supuesto a María Elena López también, a Javier Dugarte, a todas las autoridades de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral y a los que no están, que nos pusieron en el camino, Rubinstein, Ferreiros, Pedro y ahora Alberto Chapman, un maestro. ¿Ya está? Bárbaro. Más arriba, ahí está. Nadie decía que aturdía un poco, ahí está. Los temas de nuestro tiempo. El contexto. La inexistente industria del juicio, acuérdense que hablamos de esos corrientes en 2023. Voy a traer más datos. Les pido por favor que presten atención porque vuela mucho número y sé que nosotros, salvo en la liquidación, andamos flojos con la matemática. Segundo, la recomposición de los créditos laborales, la degradación de los derechos laborales, el estado de la justicia del trabajo en sus sistemas y el presente y futuro. Bien, ya lo dije. Empecemos por la industria del juicio. Vamos a citar a la querida doctora Patricia Trota, que no vino porque se le casa la hija. Dato mata relato. Ya lo dijimos en 2023 con el ejemplo que la FIP recibía en ese momento solo 100.000 telegramas por trabajo no registrado deficientemente registrado. Entonces, con esto lo que hacíamos era poder ver qué cantidad de personas efectivamente reclamaban. La doctora Pistaquia nos habló de los que reclaman en riesgos. Acá hablamos de los que reclaman por cuestiones relacionadas con el contrato de trabajo propiamente dicho y no con una patología de salud. ¿Qué hizo el gobierno libertario? Eliminó la obligación, primero. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Invisibilizar qué cantidad reclaman para saber efectivamente cuántos son, porque de esta forma pueden sostener esta mentira absoluta en la industria del juicio. ¿Bien? Y después directamente, como señaló el doctor Hayton, eliminaron toda sanción tarifada al trabajo total o parcialmente clandestino con la derogación de la 24.013 y 25.323. De paso, como son unos genios, también eliminaron la sanción del artículo 2 de la 25.323, que es el 50% de agravamiento por pago de término de la indemnización. Es decir, hoy da lo mismo pagar dentro de 4 días o 4 meses. Vale todo. Sigo. También da lo mismo evadir. Esta es otra de las genialidades. Entonces, ¿por qué el blanqueo fracasó? Porque no hay castigo. No hay castigo. Entonces, no hay sanción tarifada. Hay castigo con los jueces que se van animando. Candal y Resuelo, que no le leí la sentencia todavía, pero siempre es pionero. Lo fue en el 2018 cuando declaró la inconstitucionalidad de la ley de riesgo, me acuerdo. Esto genera inseguridad jurídica. Los abogados del establishment me consultan, ¿cómo previsiono esto? Y ahora no tienen previsión, porque dependiendo quién te toque, qué abogado te toque, y Dios mío que no te toque un Hayton que sabe derecho,
porque te va a cuantificar todo, hasta que el nene se puto triste porque el papá lo despidieron. Y van a pagar mucho más de lo que le paga la 24013. Vamos un poco a los números. Según INDEC, encuesta permanente de hogares SPH, hay 8,8 millones de trabajadores informales, no registrados o deficientemente registrados. Se cuenta a todo el universo. Según la OIT, la tasa de empleo informal es el 51,6%. La población total que trabaja, no solo asalariados, no solo monotributistas, todos los que trabajan, se estima en 20 a 21 millones, de los cuales 10-11 son trabajadores informales. Miren cómo sigue esto. Población estimada nacional, 46.400.000. Provincia de Buenos Aires, todos estos son datos oficiales. Cava, la provincia de Buenos Aires, 20.650.000, el 44,5% de la población del país. De ahí, con regla de 3 simple, podemos inferir que trabajan en provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires 9.345.000 personas. Bien, entonces, veamos ahora la cantidad de juicios que hay. Bien, aún teniendo en cuenta, y lo sabemos bien, que mucha gente del interior acude a la Justicia Nacional del Trabajo porque la sede social de la empresa está en Buenos Aires. Pasa con pesqueras, por ejemplo, que están en el sur, se me viene a la mente ahora, mineras también, Mirgor en Tierra del Fuego y otros tantos ejemplos. Fíjense los juicios iniciados. Acá tengo que agradecerle a la Secretaría General de la Cámara del Trabajo y a las autoridades de la Corte Suprema de la provincia que me pasaron los datos. 55.337, Justicia Nacional, 2024 es esto, y 107.849. Sumados da 163.186 juicios iniciados. Miren esto, la cantidad. Sobre la cantidad de personas que trabaja, esto representa el 1,746%. ¿Dónde está el industria del juicio? Menos del 2%. Pistaquia nos dijo que en riesgos, sobre los asalariados protegidos, el 3 reclamaba. Acá sobre el total es menos del 2. Entonces, no vamos a tolerar que nadie se siente acá a hablar de industria del juicio sin hablar de datos. Porque esto es un congreso académico, es científico. De acá salen ponencias, acá concurren magistrados, acá concurren funcionarios, y esto es dato concreto. Acá no se puede hablar en este lugar de industria del juicio sin datos. Es una falta de respeto para el auditorio que alguien hable de industria del juicio sin ver estos datos o los datos que dio la doctora Pistaquia. Bien, seguimos. Otra frase trillada. Destruyen a las pymes. Veamos cuántos de estos juicios son directos contra las empresas. Bien, porque acá tenemos que de 55.337 juicios en la Justicia Nacional, 24.106 son reclamos sistémicos, es decir, 43,56% de los reclamos son por incumplimiento de la CRT y por estas comisiones diabólicas que funcionan mal. Entonces, 4 de cada 10 personas no reclaman a las empresas, a los empleadores, reclaman a la RT, es decir, el 0,76%. Menos de 1 cada 100 reclama a un empleador, sea pyme, un banco o una multinacional. Eso fue en la JNT. Estos son las estadísticas de provincia. 107.849 el número total. Entonces acá tenemos trabajadores que no están satisfechos con lo resuelto por las comisiones médicas y acuden al Poder Judicial del Trabajo. Acá tengo que agradecer a los magistrados, con los que hablé de todas estas jurisdicciones, que me tiraron los porcentuales de 2024 y actuales de qué cantidad de juicios son por reclamos sistémicos en provincia de Buenos Aires. Fíjense que es mucho más alto. San Martín, Quilmes, Lanús. El promedio da 75% más o menos. ¿Ven? Entonces, 7 de cada 10, siendo generosos, no son reclamos contra empleadores directos, sino que son reclamos contra ARTs. Bien, entonces, de ese 1,746%, solo el 0,52% en la provincia de Buenos Aires es un reclamo por despido, diferencia salarial, amparo sindical, etc. Es muy bajo, ínfimo. Entonces, veamos qué es lo que pasa. Hay que investigar, esto se lo hemos dicho en público y en privado al secretario de Industria PYME de la Nación en un evento que hicimos en Abogado del Fuero. Investiguen por qué hay tanto litigio contra las ARTs. Porque esta gente tiene médicos que están ahí para rechazar el siniestro o infravalorarlo. Su misión es esa.
O no tenemos el relato típico del trabajador. Sí, entré, pero me habló, me preguntó 2 cosas y no me revisó. Cero. Y por supuesto que ahí van a ir todos a la justicia. Entonces las ARTs hacen un negocio financiero, cobran las cápitas y no pagan y lo dilatan. Y después ya sabemos lo que sucede en sede judicial. Recursos completamente desiertos que le dan curso y no los rechazan el límite, y mientras tanto la nave va, la especulación, la devaluación, la inflación, que eso pulverizaron durante por lo menos 15 años hasta que salió el Acta 2664 y ahí dijeron, tengo que pagar ahora. Y flaco, estuviste 15 años y no dijiste nada cuando pagabas 2 monedas. Ni hablar en la provincia de Buenos Aires, que estuvieron hasta hace poquito con Barrio. Vamos a verlo ahora enseguida eso. Entonces, hay complicidades de la SRT. Galeno. ¿Quién tiene un acuerdo sin pagar de Galeno? Bueno, y va a haber más porque en menos de 10 días a Galeno probablemente la liquiden, así que suerte. Yo lo inicié y que Dios me ayude. Pero firman sabiendo que no van a cumplir, eso es un delito penal. Es un delito penal. Y cuidado con la responsabilidad del colega, porque nosotros en el Código de Ética de la Capital Federal tenemos la obligación de cumplir los acuerdos verbales y escritos. Cuidado. Entonces, la cantidad de juicios laborales es insignificante. Es muy fácil echarle la culpa a los abogados, a los trabajadores y a los jueces, porque también hay agravio a los jueces. Los jueces son parte de la mafia. ¿Pero de qué mafia estamos hablando? Si estamos hablando de un trabajador cada 100 que hace juicio por despido, que son los que funden. Porque las ARTs fogonean esto por su propio negocio. Y las ARTs son el sector financiero, no otra cosa. ¿Cuáles son los problemas de las pymes nacionales? Acá están. Apertura indiscriminada de importaciones. Sobrevaluación artificial del peso argentino, es decir, dólar barato para llegar a un resultado eleccionario favorable, le funcionó. Recesión artificialmente creada por la política económica contractiva que hicieron, subieron las tasas de interés para que haya menos pesos circulantes, y esos pesos circulantes se queden haciendo tasa, carry trade y no vayan al dólar. Entonces no hay plata en la calle, nadie consume. Y por último, tasa de descuento en descubierto exorbitante por esta misma suba que es con la que se financian las pymes. Y esto lo dijo Miguel Kigel, no lo dijo Arturo Jaureche, lo dijo un ex asesor del FMI en el programa de Paño y dijo, la reforma laboral no es prioridad. Acá hay que normalizar el mercado cambiario y monetario y económico. Lo dijo él, está grabado y les pongo el link, 27 de octubre, hace poquito. Porque acá ayer lo comenté con el doctor de Diego, no es esto lo que va a generar empleo, la reforma laboral, sino que se reactive la economía. El derecho va detrás, que hay que reformar, hay que modernizar, lo digo públicamente, pero no podemos dejar de saber que el trabajador es sujeto de preferente tutela. El trabajador es un prójimo, no es un enemigo. Es mi vecino, mi primo. Como dijo el doctor Rodríguez Aló, el trabajador es un enemigo salvo que sea yo el empleado de Renault. O Milei, que no sé dónde trabajaba en ese momento. Ahí no, ahí está bien, ahí no hay industria del juicio. Yo tenía derechos, pero los demás inventan. No es así. Es para todos igual. Esta es la realidad. Septiembre de 2025, Cerámica Sanón quebró, 300 familias en la calle, conozco el tema de cerca, no quebró por las leyes laborales, quebró porque abrieron la importación, porque no se puede competir con los costos de producción en otros lugares como China, que paga poco y está mucho más tecnologizado que nosotros, y quebró precisamente porque el producto que encima sale un costo muy alto porque el peso está artificialmente sobrevaluado. Entonces nuestro costo de producción es altísimo. Condenan a Sanón y a cientos de empresas a la quiebra que va a llevar a que haya más despidos y más gente en la calle. Vamos al tema de la tasa. 9 de cada 10 salas aplican IPC más 3%, salvo el colega Víctor Pesino, que le encanta diferenciarse, y puso, ojo con esto, ser como tasa hasta cierto punto y después Acta 2658. Y también acá me merezco una reflexión, que es que si el juzgado va rápido, que son pocos, hoy conviene más que den Acta 2658. ¿Por qué? Porque como dije hace un ratito, la tasa de interés la hicieron volar por el aire. Entonces, en los juzgados buenos, que te sacan sentencia en 6 meses, 7 meses, todo lo que fue este periodo,
ganás más con el acta 2658. El problema es cuando tenemos 7 años de juicio, como lo voy a explicar ahora. Provincia de Buenos Aires, nuevamente, consulté a los magistrados, todos después de barrios indexan en mayor o menor medida, algunos separan riesgo del trabajo de despidos, se fijan también en la cuenta concreta, RITE más 6%, RITE más 3%, es lo lógico, ¿no? Entonces, hay actualización. Veamos cómo viene la evolución e involución de la política con la tasa de interés. Como siempre, como he dicho, el DNU 70/23, más patronal imposible, redactado por los estudios corporate, así todo, pusieron IPC más 3%. En la ley de bases, les pareció que daba mucho, entonces sacaron la actualización porque sabían que se venía Oliva, el fallo de la Corte. Después empezó a circular, que este es el último que habíamos analizado hasta hace 2 semanas, el proyecto de la diputada Romina Díez, que hablaba de los artículos 768 y 770 con un tope de IPC más 3%. Pero ¿qué pasó en el medio? Ganaron las elecciones. Al final, en el conteo definitivo, ganaron por 1 punto, muchachos, en la provincia de Buenos Aires. Tampoco tanto. Pero están con el envío a un ganador y sacaron desde modernización el último proyecto. Y acá se viene de vuelta el conejo adentro de la galera, porque están diciendo que le van a aplicar no solo a los juicios en curso, sino a los que tengan sentencia definitiva, el 768. Y ya hablamos del 768. ¿Quién se acuerda del año pasado en San Luis? ¿Alguien se acuerda? Se van a acordar ahora. La cuadra con DirecTV, considerando sexto, lo menciona expresamente el 768 inciso C. Ahora vamos a ver quién lo había pedido. ¿Cómo se fijan? Solamente intereses moratorios, dice la reforma, no punitorio, Es como que los encorsetan a los magistrados, vos vas a decir solo esto, no más. Y dice, el subsidio por tasa que se fije según la reglamentación del Banco Central. Justo lo que habían pedido las patronales unos meses antes. Esta carta la habían mandado el 3 de mayo a la Cámara y a la Corte. Por suerte no le dan mucha bolilla a estas cosas, pero la Sociedad Rural, Coninagro y CAME habían mandado esto a la Cámara y a la Corte el 3 de mayo. Hagan memoria de lo que dije recién, en agosto creo que salió la cuadra. Y siguiendo con el ballet cósmico, en septiembre, el Central reglamenta la tasa. Y la reglamenta en base a la tasa pasiva, un promedio de plazo fijo y caja de ahorro. ¿Me siguen hasta acá lo que están queriendo hacer? Porque ganamos, bueno, le metemos todo. Ahí está. Quieren imponer la tasa pasiva, juicio 5 o 7 años de duración, algunos más. La tasa de inflación, que ustedes saben que se acumula una sobre otra, si tú ves 100 un año, al año siguiente es 200, si no es que si tengo un 10% es 10, si no es 20, pues se van sumando. Entonces, tomé como ejemplo 2018 a 2024 inclusive, 6.065% de la inflación. Es decir, algo que costaba 100 a fines de 2017, cuesta 6.165 pesos a finales de 2024. La tasa pasiva al mismo periodo, miren cuánto da. Que en la liquidación no se acumula, sino que se suma. 343%. Esto no es licuación, porque cuando uno licúa, se queda en el mismo lugar. Esto es pulverización. Están pulverizando el crédito laboral al mejor estilo pre-barrios. Es lo mismo. Entonces, los deudores pretenden que el desbarajuste económico que tuvimos en la Argentina en materia inflacionaria lo paguen los trabajadores. Veamos el estado de la justicia y los sistemas de reclamación. Tenemos la Justicia Nacional de Financiación e Infraestructura, computadora de 2011, sin herramientas telemáticas, me refiero cámara, micrófono, Zoom que se corta. Salarios de empleados que han pedido poder adquisitivo. Salarios de magistrados bajos. Sí, estoy defendiendo a los jueces y a los empleados, María Elena, ¿lo podés creer? Porque estoy defendiendo un sistema. Y ni hablar en la provincia de Buenos Aires, gana muy poca plata. ¿Cómo puede ser? Si son los encargados, junto con la abogacía litigante, la última frontera contra los abusos de los poderosos. Saquemos a las pymes de lado. Hablemos de las corporaciones que acaban de denunciar acá los compañeros. Entonces, y aparte de eso, tenemos el éxodo jubilatorio. 11 subrogancias sobre 30, se vienen entre 3 y 5 jubilaciones más. Vamos a tener la mitad de la Cámara vacante y en primera instancia tenemos un tercio vacante.
La falta de nombramiento de jueces es incumplimiento de los deberes de funcionario público del Poder Ejecutivo. Nadie lo dice, pero hay que decirlo. Hay que decirlo. Es muy grave esto. Estado de las comisiones médicas, ya dijimos, rechazan la regla es cero. En Capital Federal, 40% tiene que ir a juicio, en provincia el 75%. El nuevo baremo, que ya lo explicaron mucho mejor que yo, quieren equiparar esto con esto. Vale lo mismo perder el índice que el meñique. Es lo mismo agarrar así que agarrar así. Como eso hay 1000 ejemplos. Las columnarias, 10, 15%. Yo voy por responsabilidad integral, obtengo entre el 40 y el 60% por la pérdida de hijo. No es que lo obtengo porque sí, sino porque el trabajador está destruido. Por ahí tiene 7 clavos en la espalda. ¿Cómo le van a dar 15%? 5. Ahí está. Ni hablarlo de Galeno, que lo vuelvo a decir porque cuanto menos impunes salen de acá, mejor. La imposición del Tribunal de Justicia. Yo juro por mis hijos que nunca pensé que iba a estar hablando de esta barbaridad jurídica en un congreso, porque es algo que nosotros fuimos a la facultad. Ahí lo veo el doctor Colota, que cursaba conmigo en los pasillos de la facultad hace como 20 años. Le viene a separar un caso individual, no general. La Corte Nacional no posee facultades casatorias. Vamos a tener un tribunal local entendiendo sobre cuestiones federales, porque el PAMI es federal, el ENRE es federal, ¿cuántas entidades que son federales? Tampoco pueden entender sobre las cuestiones sindicales que van por apelación, bien, del Ministerio de Trabajo, hoy Secretaría, ahí. Y por último, el artículo 18. Ningún habitante de la nación puede ser sacado de los jueces designados por ley ante derecho de la causa. Es una violación constitucional. Debe existir ley del Congreso. O sea, no se, y por favor, no se me malinterprete, yo creo firmemente que la ciudad tiene que tener su justicia. Soy miembro del jury de enjuiciamiento de la ciudad, o sea, no podría decir otra cosa, pero no así. Hagamos las cosas bien, señores, por favor. Seamos serios. Entonces vivimos en una república poco republicana que otorga a sus ciudadanos sistemas de reclamación y o reparación deficientes y o debilitados. ¿Para qué pareja que haya justicia? Una mímica les damos. Entonces pesan más los pedidos de las corporaciones que los derechos constitucionales. Acá me voy ya al futuro, porque las verdaderas corporaciones, con el doctor Duarte damos clases sobre el futuro del derecho del trabajo, son las que están dominando y van a dominar el mundo y ya gobiernan nuestros actos sin darnos cuenta. Este muchacho, Curtis Jarvin, promueve una monarquía CEO o una tecnocracia. Entonces uno puede decir, bueno, este tipo es un extraviado, que dice que la democracia no sirve. El problema es que es el más influyente de Silicon Valley, influye sobre el VP de los Estados Unidos, J.D. Vance, y sobre Steve Bannon, que fue el principal estratega de Trump en la primera campaña. Y después Peter Thiel, ¿a alguien le suena este nombre? ¿PayPal? ¿Le suena? Bueno, él fundó PayPal con Elon Musk. Él dice que entre la carrera mortal entre la política y la tecnología va a ganar la tecnología. Pero lo más grave de este muchacho es el CEO de Palantir, que es una agencia, googleenlo ahora, que hace vigilancia gubernamental con inteligencia artificial y recibe información de todas las agencias gubernamentales de Estados Unidos, la CIA, la NSA, el FBI. Entonces, es muy grave lo que se viene y esto impacta en el mundo del trabajo, aunque no parezca. ¿Por qué? Porque con el doctor Dugarte concluimos jurídicamente que hoy los algoritmos, entre tantas otras cosas, contratan y despiden. No, fíjense lo que le pasa a un conductor cuando no se conecta mucho tiempo. Le hacen el shadow ban. Por ahí no lo despiden, pero no le mandan más viajes. Entonces, los algoritmos contratan y despiden, y los algoritmos los maneja esta gente arriba de todo. Otros que no vemos, pero los visibles son estos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el avance de la tecnocracia feudal. Los grandes gigantes de la democracia de la tecnología dicen que la democracia no sirve y, como dije recién, impacta en el mundo del trabajo. Entonces, como siempre, el llamamiento es a tomar conciencia, a luchar por los derechos sociales conquistados, por la justa recomposición de los créditos judiciales, por nuestra profesión. Somos la última barrera contra los abusos de las corporaciones. Desde nuestro humilde estudio jurídico, nosotros somos eso. Hay un ataque muy fuerte contra la abogacía laboralista,
contra la abogacía del consumidor, contra la abogacía del usuario que, por ejemplo, defiende los abusos de las prepagas que sistemáticamente no cumplen, contra la previsionalista, que está pagando el ajuste, la casta jubilada, la nueva casta. Entonces tenemos que elegir en qué tipo de sociedad queremos vivir. La elección es democracia o corporaciones. Muchas gracias por su atención. Y como dijo Estela Ferreyros en 2017, mientras nos queden fuerzas, vamos a seguir luchando.